¿Sabías que con tan solo 10 minutos a la semana, además de tus prácticas diarias, tú puedes mejorar tanto tu técnica como tu repertorio 2 a 3 veces más rápido? ¿Quieres saber cómo hacerlo? Entonces este es tu video. Yo soy el profesor Alejandro y esto es Secreto de Violinistas. La energía que hace que como músicos podamos avanzar constantemente es la motivación. Y no hay nada más motivante para un músico, primero, que sentir que tu repertorio tiene la calidad que tú deseas. Y por otra parte, otra cosa que nos motiva muchísimo es cuando tú sientes que tu nivel técnico mejora. Y no solamente cuando tú te das cuenta, sino que cuando tus amigos, familia, incluso tu profesor te dice que tú estás mejorando. Desafortunadamente, estos fenómenos no son normales que sucedan. Generalmente, como músicos, como violinistas, no nos sentimos conformes con nuestro repertorio. Y a veces pasan semanas o meses en los que sentimos que nuestra técnica no mejora. Y amigo, esto no tiene que ver con la falta de talento, es simplemente falta de organización en nuestras prácticas. Como te dije al inicio de este video, con solo 10 minutos a la semana tú puedes organizar de manera eficiente tus prácticas para que puedas avanzar muchísimo más rápido. Bueno amigos, y ya para entrar en materia, en primer lugar, ¿sabes por qué tu repertorio no siempre suena o no tiene la calidad que tú deseas? Eso es simplemente porque tu nivel técnico está más abajo del nivel técnico de tu repertorio. Te explico, cada pieza musical tiene un nivel técnico mínimo que tú necesitas tener para que suene bien. O sea, son las técnicas que necesitas desarrollar, como por ejemplo golpe de arco, afinación, dinámica, digitación. Desde la pieza más simple hasta la pieza más compleja va a tener un nivel técnico. Y si tu nivel técnico no está a la par, obviamente que no se va a escuchar agradable. Y un problema nos lleva al otro, porque claro, tú quieres mejorar tu repertorio. Lo lógico sería que te enfocaras más en tu aspecto técnico, mejorar tu técnica para que tu repertorio suene mejor. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Dedicamos más tiempo y más dedicación a practicar el repertorio. Y ese es el problema, porque practicando repertorio, piezas musicales, nuestro nivel técnico sí aumenta, pero ese aumento es muy residual. Y ahí es cuando acontece el segundo problema del cual estábamos hablando, que pasan semanas y meses y tú sientes que como músico no estás avanzando. A mí me gusta explicar a mis alumnos que montar un repertorio es prácticamente igual que hacer un pastel de cumpleaños. Necesitas saber cuáles son los ingredientes, necesitas saber cuál es la cantidad de cada uno de ellos y cómo mezclarlos para tener el resultado que tú quieres y que tu repertorio se vea, por ejemplo, como este pastel y no se parezca a este otro. Obviamente que si quieres hacer un pastel de cumpleaños, lo primero que vas a tener que buscar es la receta que te permita hacer ese pastel. De igual forma, cuando tú quieres aprender una pieza musical nueva, agregarla a tu repertorio o mejorar alguna pieza de tu repertorio, lo primero que tienes que hacer es organizar, planificar tu estudio para que tu nivel técnico mejore y tú puedas tocar ese repertorio y esa pieza musical de manera correcta. Eso es lo que te vamos a enseñar en este momento. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a reconocer cuáles son los ingredientes. Y para eso te voy a explicar esta imagen que está apareciendo en la pantalla de la pirámide del estudio diario. Entonces en esta pirámide tenemos todos los ingredientes necesarios, no solamente para que tu repertorio suene bien, sino que para que tu técnica pueda avanzar día tras día. Antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones. Y si tú tienes algún amigo violinista que también sufre de este problema,
para que le puedas enviar este video y más personas podamos tener soluciones y consejos para poder mejorar como violinistas. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, tenemos en la base de nuestra pirámide los elementos de la técnica pura. ¿Cuáles son esos elementos? Ahí tenemos, por ejemplo, la afinación, la digitación, tenemos los golpes de arco, tenemos la lectura musical, tenemos la postura del violín, la postura corporal. Son todos elementos que forman la técnica pura. Obviamente hay muchos más elementos, pero nosotros lo abarcaremos, los estudiaremos todos los elementos de técnica pura en otro video. Luego de eso tenemos los estudios. Los estudios son piezas musicales hechas para que tú puedas aplicar lo que has aprendido en tu técnica pura y los puedas llevar al tercer nivel, que es el repertorio. El problema de la mayoría de nosotros es que al practicar tomamos nuestro violín, colocamos la partitura en el atril y comenzamos a tocar y nos enfocamos solo en el repertorio y nos olvidamos de la técnica y nos olvidamos del estudio. Y como te das cuenta, y está en esta pirámide, la base de todo esto está en la técnica. Amigo, un buen violinista es aquel que no tiene un mejor repertorio o un número grande de piezas musicales en su repertorio, sino que aquel que tiene una buena técnica. Tú puedes tener un repertorio más pequeño, incluso con piezas musicales que no son muy difíciles, pero si tu técnica es buena, obviamente se va a escuchar bonito. ¿Ya? No sacas nada con tener un repertorio difícil y que salga todo desafinado, fuera del tiempo, ¿cierto? No es agradable. Tú puedes tener un repertorio mucho más simple, pero si está bien tocado, te aseguro que la gente cuando termine de tocar se va a parar a aplaudirte. Bueno, en este momento nosotros ahora te vamos a explicar, por ejemplo, cómo planificar ahora con todos los elementos, con todos los ingredientes de los cuales ya hemos hablado, cómo podemos planificar nuestras prácticas semanales. Antes de comenzar con la planificación de tus estudios diarios, hay que tener en consideración lo siguiente. Tanto tu repertorio como la parte técnica y los estudios tienen que estar relacionados entre sí. O sea, no sería para nada provechoso practicar golpes de arcos en la parte de técnica pura que en tu repertorio no vas a utilizar, y aquellos que sí vas a utilizar en tu repertorio no practicarlos porque te dedicaste a practicar otros. O sea, tanto nuestro repertorio, estudios y nuestra técnica pura tienen que estar totalmente interligados para que tú puedas mejorar constantemente. Una vez aclarado eso, entonces vamos a la planificación de tus estudios. Si tú eres un violinista iniciante o no llevas mucho tiempo practicando el violín, vas a necesitar de un profesional que te ayude a poder armar este plan de ejercicios. Bueno, lo ideal siempre sería tener un profesor o un profesional a tu lado que te pueda ayudar a mejorar. Va a ser mucho más fácil y mucho más simple aprender a tocar el violín de esa forma. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto tiempo le vamos a dedicar por día a la práctica del violín. Vamos como ejemplo a decir que tenemos 2 horas al día para practicar. Primero, ¿cuál sería el orden de los ejercicios en el violín? Obviamente tendría que seguir el mismo padrón de la pirámide que nosotros acabamos de estudiar. Eso quiere decir que lo primero que tendríamos que estudiar son elementos de técnica pura, luego los elementos o los ejercicios de estudios y por último nuestro repertorio. Ahora, ¿cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada uno de ellos? Yo te aconsejo que los primeros días o las primeras semanas le dediquemos más tiempo al aspecto técnico y a los estudios y dedicar solo un poco de tiempo a nuestro repertorio. Esto es para poder cerrar la brecha entre nuestro nivel técnico, ya que está aquí abajo, y nuestro repertorio que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces, técnica primero, 1 semana o 2 semanas de técnica, hasta que nuestro nivel técnico con el nivel técnico de nuestro repertorio sean parejos.
Una vez que hemos llegado a ese punto, entonces nosotros sí podemos dedicarle más tiempo a nuestro repertorio que al aspecto técnico y a los estudios. Obviamente que nunca vamos a dejar de lado y nunca vamos a invertir la orden de estos ejercicios. Simplemente vamos a darle tiempo diferente dependiendo de nuestro nivel técnico. Entonces, solo como ejemplo, vamos a suponer que la primera semana le vamos a dedicar una hora entera al aspecto técnico. Podemos dedicarle media hora a los estudios y media hora al repertorio. La segunda semana, obviamente que nuestro nivel técnico ya va a haber mejorado. Ahora sí ya podemos dedicarle media hora al aspecto técnico. Ahora sí vamos a necesitar darle más tiempo al estudio para poder aplicar lo que nosotros aprendimos la semana anterior y podemos seguir dedicándole una media hora a nuestro repertorio. Una vez que nuestro aspecto técnico, que los ejercicios técnicos ya mejoraron, ahora sí podemos dedicarle una media hora a la técnica, una media hora a los estudios y una hora entera a nuestro repertorio. Obviamente que entre mejor sea nuestro nivel técnico, más tiempo nosotros podemos dedicarle a nuestro repertorio, pero obviamente sin dejar de lado la práctica entonces de nuestra parte técnica y de nuestros estudios. Bueno amigos, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla aquí en los comentarios o pueden ir a nuestro Instagram, que vamos a dejar el enlace aquí en la descripción del video. Ahí entonces en los mensajes ustedes pueden escribirnos directamente si tienen alguna duda con estos aspectos y nosotros te vamos a responder. Bueno, queridos amigos, esperamos que tengan todos unas buenas prácticas y vieron, solamente 10 minutos a la semana por semana para organizarte vas a poder avanzar muchísimo más en el violín. Bueno, que tengan estas semanas unas excelentes prácticas y nos vemos en el próximo video.